Alabanzas a Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué bueno nuevamente estar con ustedes. Saludos a todos los hermanos que vienen de las diferentes congregaciones de Houston, de Luisiana también, de La Bond y de otras congregaciones que están aquí. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que podemos estar juntos dándonos un abrazo y estudiando la palabra de Dios. Los niños están saliendo con mucha alegría también a su clase bíblica y vamos a continuar con esta segunda clase de esta serie de estudios, cuando el Espíritu toma el control. Los pastores están muy preocupados que los hermanos de la iglesia tengan el Espíritu Santo en su vida. Cuando usted se deja controlar del Espíritu Santo, usted va a empezar a madurar. Y necesitamos madurar, hermanos queridos. Vamos a estudiar Santiago capítulo 3, hermanos. Y quiero hablar de 3 indicadores de la madurez. Vamos a hablar de 3 indicadores. Cuando las empresas necesitan saber si están bien o mal, ellos hacen indicadores financieros. Algunos lo saben, ¿verdad? Que han trabajado en empresas, hacen indicadores, colocan ahí los valores y luego presentan unos porcentajes. Y esos porcentajes hacen que nosotros sepamos cuál es la realidad de una empresa. Hoy vamos a hablar de esos 3 indicadores, pero son indicadores espirituales. ¿Están listos para ser evaluados en esta noche? Bueno, usted va a escuchar la palabra de Dios y va a poner esos indicadores en su propia vida. ¿Le parece bien? Ok. Hay preguntas muy incómodas. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene? Otra pregunta incómoda es, ¿cuánto pesa? ¿No es cierto? Hay otra, ¿y qué talla, hermanito, es de pantalón? Y le dice la talla. No le estoy preguntando la medida de un terreno, hermano. Son preguntas muy incómodas. Y Santiago, este pastor de la iglesia de Jerusalén, hace preguntas muy incómodas a la iglesia. Hace preguntas como las siguientes. ¿Por qué están haciendo disensión entre hermanos? También hace, ¿por qué se portan como jueces? ¿Y por qué razón tienen fe pero no tienen obras? Les decía, ¿no se dan cuenta? ¿No ves? ¿Acaso esa fe podrá salvarte? Les decía Santiago a los hermanos. ¿En serio me están diciendo de que de su propia lengua pueden salir cosas buenas, pero también cosas malas? Santiago es fuerte, Santiago es directo, y él nos va a presentar cosas que, hermanos, nos van a hacer recapacitar. Mire cómo empieza Santiago 3:13, por ejemplo. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? En otras palabras, ¿habrá sabios y habrá entendidos entre ustedes? Es una pregunta incómoda. En serio, voy a plantearlo mejor. ¿Son maduros? ¿Realmente son maduros? Porque a veces nos comportamos como los niños. Si yo le digo, no están los niños, pero si yo le digo, ¿quién es la niña más bonita del mundo? Y mi hija va a decir, yo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el niño más fuerte? Yo, va a decir Santiago, ¿no es cierto? Así son los niños. Hay cristianos
que no se tarden en responder. ¿Quién es maduro? ¿No es cierto? ¿Y quién es el más fiel? Hay muchas personas que van a responder, yo soy así. Es que yo ya voy 20 años en la iglesia. Es que yo fundé la iglesia. ¿Y quiénes dicen que son los fundadores de la iglesia? Pues, no han leído Hechos capítulo 2, no han leído el libro de Mateo, que el Señor es el fundador de la iglesia. Pero mucha gente se cree los fundadores de las iglesias. Vamos a hablar de los 3 indicadores, y el primer indicador aparece en el versículo 13 del capítulo 3 de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahí lo dice, el primer indicador. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Primer indicador, ¿cuál ha sido? La conducta. La conducta, hermanos queridos. Muestre por su buena conducta que es maduro. En otras palabras, muestre por su comportamiento que usted es maduro. Muestre por su manera de vivir que es maduro. Por su estilo de vida. Debe mostrarme que es maduro. No bastan las palabras, hermanos. Santiago es demasiado práctico. Yo me doy cuenta que una persona es madura cuando trato con esa persona. Por su comportamiento, por su conducta. Así nos damos cuenta. Es muy interesante, hermanos queridos, cómo termina el versículo 13. Dice ahí, sus obras en sabia, ¿qué dice ahí? Mansedumbre. Vamos a hablar un poquito de esta palabra. La palabra mansedumbre, para los que les gusta el griego, es prautes, que significa, anótelo, al ladito ahí en su Biblia, mansedumbre, dulzura. ¿Qué ha sido la mansedumbre? Ser dulce, apacible, humilde, tranquilo. O sea, el cristiano tiene que aprender a ser tranquilo, dulce, manso. Su estilo de vida. Conocer a un cristiano es experimentar la dulzura en el cristiano. Pero debemos preguntarnos, y es una buena pregunta esta, ¿cómo es su estilo de vida? El día a día. El día a día, hermanos. Yo aquí les veo a todos muy amigables, dulces. Pero yo no sé cómo usted se comporta en el trabajo. Yo no sé usted cómo se comporta con sus amigos, con los clientes, con el patrón. No se sabe. Solo Dios sabe. Mire esta combinación, es interesante. Sabia mansedumbre. Eso significa que estamos hablando de inteligencia emocional. Es decir, hay que ser inteligente para ser manso. Eso significa que usted aprende a ser manso. Que usted aprende emocionalmente a saber controlarse a sí mismo y ser una persona tranquila, tratable, humilde, apacible, dulce. ¿Qué le parece? Y vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo me llevo con las personas que están alrededor mío? ¿Cómo me llevo? Si usted tiene problemas con las personas que están al lado suyo, definitivamente usted tiene que cambiar. Usted tiene problemas en la casa. Usted tiene problemas en el trabajo. Usted tiene problemas en la escuela. Usted tiene problemas en la calle. Usted tiene problemas con relacionarse con las personas. Dice, es que yo, hermano querido, la verdad es que yo no me gusta ir a la iglesia, puro gente hipócrita. Es como decir, es que yo no voy al gimnasio porque hay gente gorda. ¿No es cierto? Y hay unos flacos, entonces yo por eso no voy. ¿Sí se dan cuenta la inmadurez? Ese pensamiento, y le ruego que quite ese pensamiento de su corazón.
ese pensamiento que a mí no me importa lo que digan los demás, solamente me importa lo que diga Dios, ese es un pensamiento muy inmaduro. Porque a usted sí le debe importar lo que piensan los demás. Porque usted tiene que ser dulce, amable, bueno, tratable. No puede decir a mí no me importa lo que los demás piensen. Sí nos importa a los cristianos lo que piensen los demás. ¿Cómo me llevo con los demás? ¿Cómo me llevo con las personas que me rodean? ¿Quién es sabio y entendido? Dice el texto. ¿Quiere que les muestre un indicador muy sencillo cómo me doy cuenta que realmente soy tranquilo? ¿Cómo me doy cuenta si soy manso? Pregúntele a su esposo o esposa si es tranquilo. Espero no hacer alguna pelea matrimonial hoy. Pero hay que preguntarle a la esposa o al esposo si es tranquilo. Y probablemente la esposa le diga, mira, lo único dulce que habrá en ti probablemente sea el azúcar en la sangre, pero no creo que seas dulce. Probablemente no seas dulce. Hermanos queridos, yo creo que debemos empezar a cambiar. Si usted es amargado y tiene problemas con relacionarse, principalmente con la esposa, principalmente que no puede solucionar un pequeño problema con su esposa, problema de inmadurez. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer como el hermano Castaña, que si estamos de acuerdo. Así dice él, ¿no es cierto? Mire, hermanos, la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. No dice frutos del Espíritu. Si usted se dio cuenta, no dice frutos, dice fruto del Espíritu. Como las características de una persona elaborada por el Espíritu Santo, creada por Dios, llena de Dios. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo. Debemos poner atención a esto, hermanos. ¿Cómo estamos con el primer indicador? ¿Le fue bien? ¿Cómo estamos con ese autoanálisis, hermanos? Si usted cree que es maduro, debe demostrar por medio de su comportamiento que es maduro. Demuéstrele a su esposa que es maduro. Sí. Demuéstrele a sus hijos que es maduro. A sus padres. Tenemos paciencia con los padres. Tenemos paciencia con los abuelos. Hay abuelos abandonados. Tenemos que tener paciencia con ellos. Me gustaría hablar de Timoteo. Pablo le decía a Timoteo, mira, trátale a los abuelitos como si fueran tus padres. Trata a las abuelitas con paciencia como si fueran tu madre. ¿Cómo está nuestro comportamiento? Vamos a ver el segundo indicador, Santiago capítulo 3, versículo 14. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón. El segundo indicador tiene que ver con los celos y la contención en el corazón. Hermanos, una buena pregunta para usted sería la siguiente: ¿cómo usted está comportándose con las personas que le rodean? ¿Cómo está usted? ¿Qué pasa cuando usted se comporta en el trabajo? Por ejemplo, ¿pasa todo el tiempo discutiendo con los demás? ¿Pasa todo el tiempo hablando de los demás? Siempre hablando de, es que la hermana, es que el hermano. Anda quejándose usted. Anda buscando errores en los demás. Anda buscando problemas. Y todo el tiempo anda de mal carácter.
es un problema. Si el papá le dice, mira, ahorita no hables con tu mamá, te aconsejo, te vas a meter en un problema porque amaneció de mal humor. Hay problemas de carácter, hermanos. Y encima de todo se cree maduro. Y encima de todo se cree consejero matrimonial. Tiene problemas en su matrimonio, no se lleva con su propia esposa, pasa enojado 2-3 días con su esposa o una semana, y encima de todo, consejero matrimonial. ¿Habrá personas así? A veces sí, hermanos. Este segundo indicador tiene que ver con la competencia. Para los que están anotando, es ser competitivo. Es el espíritu de rivalidad. Y ese es un problema grave que está dentro del corazón. Ese espíritu de competencia hace que esa persona no actúe con sabiduría y no tenga un buen comportamiento. ¿Ha visto esas personas que usted quiere saludarle y se agachan? ¿Ha visto? Mal comportamiento. Esas personas que tienen malas actitudes. Mira cómo me está viendo desde lejos, pero sí hace la que no me ve. O solamente eso pasa por allá, por donde yo vivo. Aquí no hay ninguno que se comporte así de mal. Esa actitud hace que una persona sea problemática, sea pendenciera, porque siempre está criticando a los demás. No me gustó ese color. Qué pésimo color que escogieron. Porque yo hubiera preferido rojo con amarillo y unos puntitos verdes por ahí. Siempre están pensando, no quiero eso, no me gusta eso. Siempre están criticando. Y ser conflictivo, hermanos queridos, ser conflictivo es pecado. Porque para pelear, ¿cuántos se necesitan? Si usted está peleando con su pareja, con sus hijos, con su papá, está peleando con la señora en la tienda, y usted está enojado cuando está conduciendo, y está pitando fuerte, o ¿cómo se dice? ¿Cómo? El claxon, ok. Enojado, usted es pendenciero. Y esa actitud es de inmaduro. Si usted es gritón y siempre anda de mal humor, no tiene un carácter fuerte. Porque eso es una equivocación. Dice, mira que tiene un carácter fuerte. No, al contrario. Si usted es gritón, enojón, habla malas palabras, usted no tiene un carácter fuerte. Usted tiene un carácter débil. El carácter fuerte es aquel que se controla, hermanos queridos. Y si usted se lleva mal con su esposa y esposo, discúlpeme, aunque le duela, usted ha sido admitido en el club de los renegados. ¿Sí? Y podemos decirle a usted, si es varón, René de apodo. El renegado. ¿No es cierto? Pero ¿cómo probamos la madurez? ¿Cómo puedo probar la madurez? Cuando usted tiene un espíritu contencioso, los celos amargos, estar siempre en competencia es una de las evidencias principales de la inmadurez. Bueno, si usted es nuevo y tiene estas actitudes, vamos a pasarle por alto porque usted está estudiando la Biblia y creo que después de estas clases usted va a decir, voy a cambiar. Pero si ya lleva 10, 20 años, 30 años y usted sigue con esto sí está, ¿cómo le llamaríamos en la medicina? Renegaditis aguda. ¿No es cierto? Tipo 4. Tipo 5, ¿no? Tenga cuidado.
Mire lo que dice Proverbios 14:30. Proverbios capítulo 14, versículo 30. ¿Usted quiere tener buena salud? ¿Le gusta tener buena salud? Ok, leamos Proverbios 14, versículo 30. Y esta vez voy a utilizar la versión NBI. Por esta vez. El corazón tranquilo da vida al cuerpo. ¿Usted quiere salud? Tenga un corazón tranquilo. Tranquilo nomás. Pero la envidia corroe los huesos. Esas gastritis a veces son por las envidias, por ser enojón, por estar siempre con iras. Esas agruras, ¿cómo se dice? Agruras, también. Es por eso. Y es por estar todo el tiempo enojados y renegados. Y que me sube la presión y que se me adormeció toda esta parte, hermano, dice. Es por andar enojado. Y va al doctor y le dice, mire, trate de no tener enojos. Trate de vivir tranquilo. Porque estar preocupado en pelear con otra persona va a producir problemas de salud. Ahí está. Mire lo que dice Proverbios 23. ¿Creen que el honor es bueno? Yo creo que hay muchas personas de honor en esta congregación. Esos valores del respeto, del honor, deben ser parte de nuestra vida. Pero mire lo que dice Proverbios, capítulo 20, versículo 3. Honra es del hombre dejar la contienda. Si usted es una persona honorable y tiene un problema con un hermano, con un familiar, o por el terreno que dejó el abuelo y la abuela, y usted ahí peleando por 2 metros de tierra, es de hombres, es de caballeros, es de damas, es de honor dejar esa contienda. O sea, si queremos ser gente honorable, decir, mira, hermanito, hermanita, dejémoslo esto hasta aquí, nos hemos ofendido, perdóname. Eso es de honor. ¿Qué le parece? Amén. Qué bonito texto, ¿verdad? Es de honor. Dice la versión Dios habla hoy en Santiago 3:14. Si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Una de las cosas que no permiten crecer a una persona es estar pensando en qué pensará otra persona. Me explico muy bien. Usted puede desarrollarse personalmente, ser una persona más culta, espiritualmente más fuerte, más agradable, más amable, más mansa, pero estar pensando en otras personas hace que usted se estanque espiritualmente. Imagínese usted pensando en qué pensará el hermano, qué pensará el familiar, y que ahora sí sé, ya le voy a decir lo que tengo que decirle, pero me va a escuchar ese hermano. Y me va a escuchar esa hermana porque yo ya tengo preparado todo lo que tengo que decirle. Y la otra persona en vacaciones y usted aquí amargado la vida. Comiéndose un tibón ahí feliz y usted amargado, ¿qué le va a decir a esa persona? ¿Y cómo le va a decir? Y enojado. Y sin poder dormir. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, hermanos. Por eso debemos reconocer nuestros 3 enemigos. ¿Usted sabe cuáles son nuestros 3 enemigos?
Santiago capítulo 3, versículo 15. Ahí están sus 3 enemigos. Porque el cristiano tiene 3 enemigos con los cuales tiene que batallar durante toda su vida. Les voy a presentar si usted no los conocía. Santiago capítulo 3, versículo 15. ¿Están listos? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ahí están sus 3 enemigos. Terrenal tiene que ver con el mundo. Nuestro enemigo está afuera, en el mundo. Segundo, animal, que tiene que ver con usted mismo, la carne. Y su tercer enemigo, ¿cuál cree que es? Satanás. 3 enemigos. ¿Cuáles eran? El mundo, la carne y Satanás. Vamos a hablar del primero, el mundo. Tener este tipo de sabiduría, mire, porque tiene que ver con la forma de comportarse. La sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo es cuando dice, bueno, mira lo que me pasó hoy, dice, me dieron la licencia de conducir sin ir al curso. Sabiduría de este mundo. ¿Sí? Cuando hacemos las cosas fáciles, pagando, sobornando. El mundo es muy cruel, es nuestro enemigo. Y muchos cristianos están viviendo en este mundo, tomando el camino fácil, haciendo las cosas ilegales. Hermanos queridos, leamos Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos. Parece que fuera latino el que escribió todo esto. Porque por ahí andan algunos, por ahí, muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay gente que su comportamiento es tan malo que producen lágrimas en los hermanos, que producen lloro en los hermanos, que son capaces de hacer lo que sea para perseguir a los hermanos de la iglesia. Y les encanta perseguir a los predicadores. Y les encanta perseguir a los hombres de Dios, a sus propios pastores. Y Pablo lloraba hay muchos, decía, enemigos de la cruz de Cristo, versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en dónde? Ahí está, la sabiduría de este mundo, lo terrenal. Animal, vamos con la de animal, la sabiduría animal, lo carnal, lo físico, lo humano, lo terrenal. La carne, hermanos queridos, hace que nosotros nos dividamos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales. Ahí está la sabiduría que tiene que ver con la carne. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Esto es la inmadurez, hermanos, de lo que estamos hablando. Cuando existen celos, contiendas, disensiones. Porque diciendo el uno, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿O qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído,
Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Y Pablo dice, no estén peleándose, no estén dividiéndose. Ustedes están siguiendo a hombres, pero ellos son servidores de Dios. ¿Para qué tanta división? Y de hecho, versículo 6, yo planté, pero mira, entre nosotros no nos peleamos. Apolos no estaba celoso de Pablo. Pablo sembró y Apolos regó. ¿Y sabe por qué no se peleaban Pablo y Apolos? Porque el crecimiento lo ha dado Dios. Usted bautizó a 10 personas, 20 personas, 100, 1000. No esté contando. ¿Para qué? Si el crecimiento lo da el Señor. Número 3, la sabiduría diabólica. Hablemos de la sabiduría diabólica. Esta es la que procede de un demonio. Pero hermano, ¿cómo voy a tener una sabiduría de un demonio? La forma de pensar, la forma de comportarse, a veces es la misma que la tiene un demonio. Cuando una persona estaba endemoniada en tiempos bíblicos, ¿cómo se comportaba? Pues ahí se revolcaban y se enojaban y estaban todo el tiempo haciéndose daño. ¿Se acuerda cuando estaban endemoniados? Mire lo que dice Tito 2:3. En Tito capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice, mira, tengo cosas que decir para la iglesia. Pero en el capítulo 2, versículo 3, hay un mandamiento muy interesante que les da a las mujeres adultas de la iglesia. ¿Y cuál es el mandamiento? No calumniadoras. Ok, subraye no calumniadoras. Es un mandamiento para las mujeres adultas de la iglesia, no calumniadoras. Cuando me puse a investigar esta palabra, la palabra calumniadoras viene del griego diabolos. Se traduciría así: mujeres, no sean diablos. O sea, ¿pero por qué dice eso? ¿Y por qué diablo ahí se traduce calumniadora? Porque la palabra diablo significa acusador. ¿Eso qué significa? Cuando una mujer o un hombre empieza a acusar, así como Satanás, ¿no has considerado a ese? O Dios le dijo a Job, mira, a Satanás, ¿se acuerda cuando estuvo ahí en el libro de Job? ¿Se acuerda? Satanás siempre está acusando a los siervos de Dios. Y hay personas, hombres y mujeres, que todo el tiempo están acusando a los hijos de Dios. Siempre están pensando en los hijos de Dios. En una ocasión, en una reunión de la iglesia, llegó una familia y se sentó en la tercera fila. Y había unos hermanos que estaban mirando a esa familia. Mira, nos llegaron visitas. Nos llegaron visitas. Y todos un número de personas se admiraron. Mira, se pusieron de pie y están tomando la cena. Y no son bautizados. Y después, muy preocupados, van donde los pastores de la iglesia. Hermanito, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Mira, vino una familia y tomaron la cena todos. Y el pastor le dijo, mire, son unos hermanos que vienen de una congregación y nos vienen a visitar.
Pero hay gente que le gusta estar viendo los problemas de los demás. Hay gente que está pensando en cómo se comportará el otro hermano, cómo actúa el hermano, y están siempre pensando en los errores de los demás y no están viendo en sus propios errores. Por eso Jesús dijo algo muy gracioso, que dijo: mira, estás pensando en la paja del ojo de tu amigo y tienes un tablón en tu ojo. Deje de estar pensando en los demás. Si usted tiene ese problema, deje de estar buscando problemas en las iglesias. Hágale un favor a los pastores. Hágale un favor a los predicadores. Ellos solucionarán, lo van a hacer a su tiempo, a su forma. Pero usted compórtese bien. Si está portándose mal. Pero si está portándose bien, continúe. Está todo bien. ¿Sí? Cuando nosotros estamos peleando con todos, enojados con todos, criticando todo, esa actitud, discúlpeme, esa actitud es un comportamiento diabólico, un comportamiento inmaduro. Las dudas son implantadas por Satanás. Acuérdese de Eva, ¿qué pasó en el huerto de Edén? En serio, con que Dios les ha dicho a ustedes: no comáis de todo árbol del huerto. En serio, decía Satanás, ¿no es cierto? Siempre planta la duda, siempre planta la contienda. Por eso cuando el apóstol Pablo habla con Timoteo, dice lo siguiente. Dice que las falsas doctrinas vienen de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Primera de Corintios 14:33. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Dice el texto: pues Dios no es un Dios de confusión. ¿Cómo es Dios? ¿Un Dios de qué es? De paz, como en todas las iglesias de los santos. A Dios le gusta que haya paz en las iglesias. A Dios les gusta que en las iglesias haya tranquilidad. ¿Y cómo deben ser los pastores? No pendencieros. ¿Se da cuenta cómo Dios piensa en todo? Pacíficos. Los pastores no deben ser iracundos. ¿Se da cuenta cómo Dios piensa en todo? Hermanos, cuando hay confusión, es por los celos. ¿Alguien lee a Lewis? El que escribió Narnia. ¿Les gusta? Él dice lo siguiente: el orgullo no obtiene placer de tener algo, sino de tener más que el siguiente hombre. Decimos que las personas se sienten orgullosas de ser ricas, inteligentes o atractivas, pero esto no es así, dice Lewis. Las personas se sienten orgullosas de ser más ricas, más listos y más guapos que otros. Quieren ser siempre más que el otro. Son como el Kiko. ¿Ha visto al Kiko que le encuentra al chavo con una pelota ahí boteando? Y le mira y dice: ya vengo. ¿Le ha visto? Y viene con la pelota más grande, ¿no? A botear al lado del chavo, porque las personas quieren ser más que el otro. Y dice: y eso que no te traigo mi pelota cuadrada, ¿sabes? ¿Sí le ha visto? Porque mucha gente es orgullosa. En una ocasión, había una mujer en una iglesia que se creía la más bonita. Se creía la más linda de todas. ¿Sí? Y a todas las otras les miraba feas, porque ella se creía la más bonita. Ella fue donde uno de los pastores y dijo: hermano pastor, yo pienso que yo tengo el pecado de la vanidad, porque a todas las miro feas. Yo tengo ese pecado de vanidad. No, le dijo el pastor,
Usted no tiene el pecado de vanidad, usted tiene el pecado de la equivocación. Porque usted no es bonita. El orgullo hace que pensemos que somos más que los demás. El orgullo hace pensar que usted es mejor predicador que otro. Que no hay como usted para dirigir los cantos, que no hay como usted para hacer una oración. Es un tremendo problema. Es un problema de la inmadurez, hermanos queridos. Piensen en estas preguntas. ¿Usted se siente mal por no ser el favorito de sus padres? Hay hombres de 30, 40 años que están traumados hasta hoy y dice, es que a mi hermano, a él sí le quieren más que a mí. Y están viejos. Y todavía están pensando que es que mi mamá le quiere más. ¿Y por qué? Porque le puso 2 presas a él y a mí mira una y chiquita. Si usted es celoso o celosa de otros y a usted le incomoda el éxito de los demás, o si usted se siente mal porque no es tomado en cuenta, bienvenido al club de los inmaduros. Necesita madurar, pero rapidísimo, hermanos queridos. Vamos con el tercer indicador, el carácter. Dice el texto bíblico en el capítulo 3, versículo 16 de Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Afecta directamente al carácter de las personas. La palabra perturbación es confusión, desorden, inestabilidad. Perturbación, se siente perturbado. Y empieza a hacer cosas malvadas. Si usted ve a un hermano cualquiera, un hermano cualquiera, y usted dice, ¿por qué mi hermano querido se portó mal conmigo? Me gritó. Estaba todo bien y el hermano me gritó. ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Por qué fue grosero conmigo? Me afectó todo lo que me dijo esas palabras. Estábamos bien nomás, pero de repente dijo todas esas palabras. Porque cuando alguien es celoso, cuando alguien es inmaduro, va a dañar a las otras personas. Va a tener un problema de carácter. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con esta sabiduría. ¿Qué debo hacer para madurar? ¿Qué tengo que hacer, hermano Henry, para madurar? Bueno, veamos lo que dice el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, esto es la solución. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿No le recuerda a las características del fruto del Espíritu en el libro de Gálatas? Hermanos queridos, empecemos a utilizar la sabiduría de Dios. Antes se decía hay que cambiar el cassette, ¿se acuerda? En tiempos antiguos, ¿no? Porque habían los cassettes. Después decían hay que cambiar el disco duro, porque apareció el disco duro. Después decían hay que cambiar el chip, ¿no es cierto? Después ya los técnicos decían tenemos que cambiar el sistema operativo, ¿no es cierto? Y esto tiene mucho sentido. Cualquiera que usted le entendió, debemos, hermanos queridos, sacar el sistema operativo de este mundo y empezar a instalar el sistema operativo de Dios. Cambiar ese cassette del mundo y empezar a instalar el cassette de Dios. Sacar el disco duro del mundo y instalar el disco duro de Dios. Eso tenemos que hacer porque la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que lo obtenemos en la palabra de Dios, es pura. Significa que no hay contaminación, no tiene maldad. Es pacífica, significa que no busca conflicto, sino siempre la paz.
hay muchos conflictos en su vida, busque la sabiduría de Dios, porque no está bien que usted ande comportándose mal con las otras personas. La sabiduría de Dios es amable, es bondadosa, es gentil, es apacible, es dulce. La sabiduría de Dios es benigna. Usted sabe de memoria el texto. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas. Para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, capacitado, enteramente preparado. ¿Para qué? ¿De qué le sirve estudiar la Biblia y no tener buena obra? ¿De qué le sirve escuchar muchos estudios bíblicos y no tener buenas obras? No sirve de nada. Imagínese usted estudiar una carrera de doctorado para ser un médico y se gradúa con las mejores notas. Es muy inteligente. Y al final de la carrera dice, yo creo que me voy a dedicar a las artes. No tiene sentido. Si estudiamos algo, ¿es para qué? Para ser buenos en aquello que estudiamos. Y lo que me está diciendo la palabra de Dios es que estudiamos la palabra de Dios para ser buenas. Significa que salimos de aquí a hacer buenas obras, a ser buenos padres. Salimos de aquí a ser buenos maestros, buenos profesionales. De nada nos sirve si estudiamos la palabra de Dios y no hacemos buenas obras. Luego dice que es llena de misericordia, es llena de compasión. De eso se trata, de saludar al que me hace daño, de ser bueno con aquel que me dio en la mejilla. De eso se trata, hermanos queridos. Le invito a tener esta sabiduría de lo alto, porque esta sabiduría de lo alto, como lo dice ahí el texto bíblico, que va a dar buenos frutos. Esta sabiduría no va a haber incertidumbre. Esto causa mucho daño, hermanos. Cuando usted anda pensando siempre en los problemas, usted va a tener ansiedad, depresión y va a tener la otra, estrés. Son las 3 enfermedades modernas. Estrés tiene que ver con el presente. Estoy estresado, dice. El presente. La ansiedad tiene que ver con el futuro. Yo no sé qué me va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar más adelante. Y la depresión tiene que ver con el pasado. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado y empiece a utilizar la sabiduría de Dios. Y empecemos a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma ¿de qué? De siervo, y haciéndose semejante a los hombres. Y en la condición de hombres, ¿qué hizo? Se hizo obediente hasta ir a la cruz. De la misma manera, hermanos, imitemos, tengamos el mismo pensamiento. Y le invito a sustituir la sabiduría de este mundo con la sabiduría de Dios. Le invito a que si usted tiene malas calificaciones en estos 3 indicadores que estudiamos, tome una decisión con su vida. Dice el 18 de Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen, ¿qué dice ahí? La paz. Los hermanos debían haberse sentido avergonzados con estas palabras de
del pastor Santiago. Ustedes deben ser pacíficos. En ustedes deben estar sembrando paz, no discordia. ¿Qué tipo de sabiduría usted utiliza? ¿Qué tipo de entendimiento usted utiliza? Y voy a terminar con el texto que empecé. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quiere aprender más? Le invitamos. El día de mañana continuamos con las campañas. ¿Sí? Mañana en la tarde vamos con el capítulo 4. Va a estar muy interesante, así que les invitamos. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo.